Hablábamos de identidad y de los hitos que hacen cumbre en un proceso de construcción de la misma. Entre esos hitos nos encontramos con la labor pionera del bioquímico Pedro Zuccas. Pionero, quien conformó el equipo que puso en ejecución el primer riñón artificial y los procesos de diálisis en Santa Fe. Luego llegaron los trasplantes renales y con ello el universo del acto más grande de amor, como lo es dar vida después de la muerte. Pedro Zuccas ha sido un pionero en nuestra ciudad en la complejidad de estos procesos y hoy tenemos el honor que converse con nosotros. Muy buenas tardes, Pedro. Un gusto verdaderamente que esté con nosotros pudiendo dialogar sobre la amplia trayectoria suya. Bueno, para mí es un gusto también y poder conversar con ustedes. ¿Cómo le decimos, doctor, bioquímico? Pedro. Pedro, cuéntenos cómo fue ese acercamiento suyo a esto que es tan importante, en donde Santa Fe ha sido pionero, que es el trasplante de riñones. Bueno, esto comienza un poquito antes. En el Hospital Piloto había un servicio de hemoterapia que funcionaba bien. Sucede el accidente de Sapereira. Ajá. Y bueno, yo estaba ahí en el servicio de hemoterapia y no dábamos abasto, o sea, la cantidad de claro, sangre que se necesitaba. Entonces, en ese momento, yo pensé, no, con esto no alcanza, porque la modalidad era, yo vengo a dar sangre porque le pusieron a mi abuela. Claro. O sea, el donante de reposición. Y un poco propusimos el paradigma, yo vengo a dar sangre porque alguien lo necesita. Claro. Entonces, cambiamos aquel servicio de hemoterapia por banco de sangre. Por eso aparece el banco de sangre en el Hospital Piloto, bueno, después Hospital Cuyen. Claro, se llamaba Hospital Piloto. Hospital Piloto, exacto, claro. Sí. Estamos hablando de los años, comienzo de los 70. Y 70, 80. Y bueno, por eso que lo menciono siempre al doctor Tiscornia, que es el pionero de la diálisis en Santa Fe, que él me invita a decir, bueno, tenés que ir a Buenos Aires a prepararte para el laboratorio auxiliar de esa diálisis. Claro. Entonces, bueno, empezamos con la diálisis en Sala 5 del Hospital Piloto. Eran las primeras diálisis acá en sí, la primera diálisis. Y entonces, bueno, por supuesto ya esa inquietud nos llevó a hablar con el director, en ese momento el doctor Juan Carlos López Candiotti, y bueno, ya se empezaba a hablar del CUCAI, y entonces, bueno, ¿y por qué no formar hablar del CUCAI Santa Fe? Claro. Entonces empezamos a hablar en la dirección del hospital del CUCAI Santa Fe. Pero no me gustaba CUCAI, CUCAI Santa Fe, CUCAI Fe, porque sin la D de donante, sin donante no hay trasplante. Entonces por eso aparece el CUDAIO. Inventamos. Claro, yo nunca entendí por qué es otra sigla que compartiendo la función. Claro, CUCAI, CUCAIER, CUCAIMIS, o sea, todas son CUCAI, bueno, ahora es Instituto INCUCAI, ¿no es cierto? Pero en ese momento aparece la única institución CUDAIO, con la D de donante, CUDAIO. CUDAIO, ¿qué? Y lo más importante era empezar a hablar de hacer docencia. Claro. Porque somos donantes después de la muerte. Sí, después se empezó a hablar del donante vivo, mucho tiempo después. Claro, porque primero se trataba de un riñón artificial. Claro, no. Primero la diálisis era el mantenimiento del paciente vivo, ¿no es cierto?, claro, a la espera del trasplante.
porque si no, Claro, si no había diálisis, el paciente, el enfermo renal se moría. Claro. Entonces, bueno, con la diálisis se mantenía, pero a la espera del trasplante. Entonces, los primeros trasplantes fueron con donante cadavérico. Pero claro, había que, teníamos que hablar de la muerte. Claro. Entonces, somos donantes después de la muerte. Claro, pero ¿cómo explicar que explicarle sobre todo a la familia, o sea, explicarle a la comunidad que podemos ser donantes después de la muerte? Claro, entonces, es decir, mire, cuando el médico le dice que su familiar ya no tiene signos vitales, pero su corazón sigue latiendo. Pero ¿cómo se entiende eso? Si está muerto o no está muerto. Claro, sobre todo para el familiar. El centro de la vida es el cerebro. Cuando hay un trazado plano, entonces, es decir, no hay actividad cerebral. Claro. Entonces, el cerebro ha muerto, es decir, la persona ha muerto, pero durante un tiempo ese corazón puede seguir latiendo. Y si el corazón sigue latiendo, sigue alimentando a los otros órganos. Bueno, en ese momento pensábamos en el riñón. Entonces, bueno, pero había que hacerlo, digamos así, en la inmediatez. Con poco tiempo, con pocas horas. Y con las herramientas instrumental de aquella época. De aquella época. Pero los cirujanos estaban, bueno, por supuesto que así como bioquímicos nos formamos y fuimos al exterior, anduvimos por el mundo. Los cirujanos también anduvieron por el mundo. Es decir, Favaloro se formó en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y después, bueno, entonces trajimos aquellas técnicas que ya se implementaban en el mundo y bueno, entonces se concreta el trasplante, se comienza con el trasplante con donante cadavérico y con éxito. Claro, pero desde el momento del fallecimiento yo tenía que sacar sangre a ese cadáver para ver qué perfil genético, claro. La compatibilidad. La compatibilidad con los posibles receptores. Claro. Entonces, como el grupo sanguíneo, es decir, tiene que haber compatibilidad. Por supuesto que es mucho más complejo porque no es la compatibilidad de los glóbulos rojos, sino la compatibilidad de las células que tienen marcadores que son específicos de cada uno, que se llaman HLA. Antígeno de los linfocitos humanos, o sea, de los glóbulos blancos, que son los marcadores de todas las células. Claro. Entonces, las células del riñón, del corazón, del hígado. Entonces, en el laboratorio hacíamos el perfil genético del donante, pero ya teníamos en la lista de espera el perfil genético de los posibles receptores. Claro. Entonces, bueno, la comunicación lo más rápido posible. Entonces decía, bueno, mira, yo tengo un paciente que es compatible con ese donante. Entonces, bueno, ¿dónde está el paciente? Bueno, lo más rápido posible el traslado al lugar del trasplante. Entonces, bueno, por eso es que los operativos que se hacían en ese momento tenían digamos así, un valor de compromiso desde el que hacía el traslado al aeropuerto, el avión que tenía que estar preparado, los cirujanos que tenían que ya tener todo preparado, se bajaban del avión y al lugar de donde estaba. En una época donde la tecnología en las comunicaciones es totalmente distinta a la actual. Era el teléfono que se marcaba, el teléfono de línea. Bueno, sin embargo, se hacían, bueno, ahora por supuesto hay otra tecnología. El otro día escuchaba de un
trombo que se origina en digamos así, en los miembros inferiores, pero puede llegar a obstruir el pulmón, la arteria del pulmón, una arteria del pulmón. Sí. Entonces, fíjese qué complejidad. Al paciente que hay que operarlo, se disminuye la temperatura a 18 grados. Ajá. Estamos en este momento a 36, 36,5. A 18 grados. Y en esas condiciones se opera. O sea, se extrae el coágulo. ¿Cuánto ha avanzado, no es cierto? O sea, desde aquel primer riñón artificial, ¿cuánto ha avanzado? Claro, y después vinieron los trasplantes de otros órganos y justamente Agostina Carignani tiene 32 años. Hace 30 años se modifica la ley de trasplante con, se aprueba el donante vivo. No se podía hacer hasta hace 30 años. Todo eso me imagino que ha sido una tarea de concientización, de educar, de ir a las escuelas, de crear conciencia, de derribar miedos. Bueno, entonces habíamos comenzado con el Cudayo y después, por razones, fundamos Donar. Ajá. Un grupo de amigos, de trasplantados y pacientes en diálisis. Y ¿qué era lo que hacíamos? ¿A dónde no fuimos? Escuelas, por supuesto, en los medios de comunicación. Ustedes fueron, los periodistas fueron los intermediarios, ¿no es cierto?, en llevar ese mensaje con las preguntas que ustedes mismos se hacían, ¿no es cierto? Sí. Y al poder responder. Y anduvimos por todo el litoral y fundamentalmente en Santa Fe, en las parroquias, escuelas, los docentes también que nos acompañaron, y así fuimos sembrando y creando conciencia, sobre todo en función de la información. Claro. La persona que no sabe, y yo no sé si está muerto o no está muerto. La información y el respeto al sistema que ustedes han elaborado. Es fundamental la confianza en, como usted lo dice, en el sistema. O sea, en este momento un cirujano de trasplante es la persona confiable, porque el paciente que va a ser trasplantado confía en que se va a hacer lo mejor posible. Claro. La familia del donante, cuando el equipo, psicólogos, que es los psicólogos son los primeros que hacen la entrevista con la familia, todos somos donantes, o sea, ahora ya no. Ahora con la ley, con la ley, pero siempre el consentimiento familiar, siempre se consulta con la familia. Entonces, se consulta, pero como ya hay conciencia y si la persona fallecida ya expresó su voluntad de donación, es mucho más fácil. Pero hay que hablarlo. Claro. Sí. Y hay que hablarlo con un lenguaje, digamos así, muy delicado. Y empático, poniéndose en el lugar del dolor del otro también. Claro. Entonces, confianza en todo el sistema, en cada uno de los pasos, en que, y por supuesto, digamos así, estábamos hablando de la compatibilidad, eso se hace en el laboratorio. Claro. Entonces, desde ese momento, desde el enfermero, desde el... Pedro, y si el familiar dice que no lo acepta, no se hace. No, si hay una negativa familiar, eso no. Claro. Digamos, se respeta. Se respeta, sí. No se fue. En esto hay un respeto por la familia. Y una formación muy integral de los profesionales que abordan la situación. Claro.
Claro, sí, sin duda son personas que están, por eso hablamos de psicólogos, que son los que hacen la entrevista con la familia y están formados a esos efectos, o sea, con las preguntas y, digamos así, en el contexto de la muerte. Claro. Nada menos. Nada más y nada menos. Pedro, yo leía una carta cuando usted se jubila que me emocionó muchísimo y arranca diciendo: de vez en cuando la vida toma conmigo café. Mirando para atrás, ha recogido el agradecimiento de una comunidad. El viernes pasado fue uno de los santafesinos destacados en el consejo por la labor. Mirando para atrás, ¿qué le faltó? No sé, no. Nada, está completo. Es lo más lindo. Porque se hizo todo lo posible con mi esposa, que realmente Andrea me ha acompañado en todos estos años, por donde no hemos andado. Y sobre todo cuando se conformó DONAR, se formó el CAP, Consejo Asesor de Pacientes, y había reuniones mensuales y asistíamos a esas reuniones, y muchas veces fue ella la que participaba, y allí hacíamos conocer lo que estábamos haciendo, o sea, toda la tarea todo docente. Nuevo, además, todo nuevo. Era hablar... Todo nuevo para todos. Claro. Y, digamos así, insistíamos en que lo fundamental era la docencia, la presencia en los medios de comunicación, y fundamentalmente, escuelas, universidades, o sea, concientizar sobre la donación. Yo hacía esta pregunta porque uno lo ve con orgullo santafesino, cómo se han brindado en el amor al prójimo, en esto que se me ocurre una tarea de muchísimo esfuerzo y sacrificio personal y familiar, sobre todo por las situaciones, estar hablando de donación de órganos en momentos de angustia del donante, de la familia del donante. Creo que Pedro Zucca es un orgullo para nosotros los santafesinos. Sí, y sobre todo, si algo cabe, es las personas que han continuado en distintos lugares de la provincia, que siguen llamando, hola Andrea, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros seguimos trabajando, estamos hablando 30 años después, y 30 años siguen trabajando, o sea, ya son la segunda generación, pero siguen trabajando y siguen creando conciencia, siguen haciendo docencia, algunos, muchos de ellos trasplantados, y otros no. Pero se debe generar un vínculo muy especial, se me ocurre, entre el paciente trasplantado y el cuerpo médico. Sí, y nosotros, aunque no estábamos en la, digamos así, en el acto quirúrgico, pero estábamos en la previa y en la posterior, porque había que hacer controles. Claro, el control de la compatibilidad, cómo reaccionaba el cuerpo que recibía el receptor. Claro, los controles del nivel de medicación, o sea, el paciente el paciente trasplantado tiene que estar medicado de por vida. Entonces, ese nivel, o sea, la concentración de esa medicación tiene que ser adecuada, ni mayor ni menor. Entonces, venían al laboratorio, así que ese, digamos así, el contacto con los pacientes se continuaba, ¿no es cierto?, en la previa y después. Bueno,
en algunos, con algunos casos se dieron, digamos, situaciones de amistad durante muchos años, digamos así. Qué reconfortante que debe ser eso. Sí, sin duda. Esta mañana me encontré con un chico trasplantado. Dice, hola Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tanto tiempo? Claro. Ese afecto que surge. Ese amor que surge, claro, de la tarea noble de ustedes. Es amor, no hay otra. Bueno, Pedro, le agradezco muchísimo. Este era también un poco nuestro humilde y sencillo homenaje a quienes, como usted, ha hecho para que Santa Fe sea un orgullo y pionera también. Y haya, porque Santa Fe es una de las provincias que en este momento mayores índices de donación. Es la tercera. El número de habitantes, ¿no es cierto? Es la tercera. Y el orgullo, hablando de hospital, ahora el Hospital Cuyen, en el Hospital Cuyen se hacen trasplantes de riñón. Claro. O sea, cuando se hizo allá hace 50 años la primera diálisis, ¿no es cierto? Dice, hoy, además de diálisis, se hacen trasplantes de riñón. Claro. Un orgullo. El tema de la donación de sangre, no quiero dejar de mencionarlo y de estimularlo. Sangre se necesita todos los días, y también el trasplante de célula madre, que digamos así, es una cosa muy simple. Otro día lo podemos explicar. Y no se olviden que aún después de la parada cardíaca, las córneas pueden ser viables, ¿no es cierto? Y hay muchos ciegos que pueden volver a ver con esas córneas. Bueno, Pedro, la verdad que nos deja un mensaje fantástico. Agradecerle nuevamente y felicitarlo por la extensísima trayectoria de amor y compromiso al prójimo. Gracias por el espacio. Gracias. Conversábamos con el bioquímico Pedro Zuccas, uno de los pioneros en este orgullo que tenemos en Santa Fe de ser la tercer provincia en dadores de órganos.